Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15, Rescate fortuito. Descarga de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Type Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Rescate fortuito. Habían pasado varios días desde nuestra llegada a Fuyuki, y desde entonces, numerosos sucesos habían ocurrido. Sin embargo, lo más importante sería el enfrentamiento contra el Daemon que había poseído durante años a la hermana menor de Rin. Además de eso, habíamos comenzado las reparaciones, tanto de la residencia Emilia, como del castillo Innsbern. Debido a que estas residencias podrían, o tal vez, tendrían que ser usadas durante la futura guerra del Santo Grial, era que no podíamos permitir que estuviesen desprotegidas, y, por esta razón, fue que un escuadrón de homúnculos provenientes del castillo Innsbern en Alemania, habían desembarcado en Fuyuki el día de ayer, con el objetivo de realizar el mismo trabajo que sus semejantes en el taller Marbury. Gracias a dicho escuadrón las reparaciones de las residencias se habían acelerado considerablemente. La mayor parte de este tenía como objetivo la defensa y protección del castillo Innsbern en Fuyuki, aunque también se encargarían del mantenimiento de la residencia Emilia. Una vez que partiésemos de la ciudad, la diferencia entre ambas residencias recaería en la cantidad de efectivos que se encargarían de protegerlas, siendo que la mayoría se mantendría en el castillo, y solo un par permanecerían en la residencia Emilia. Esto no tenía que ver con las necesidades del mantenimiento de estas, sino con las necesidades de nuestra estrategia. Las familias de magos en Fuyuki pronto serán conscientes de mi presencia en la ciudad, pero también deben ser conscientes de mi relación con mi hermana adoptiva y su estatus como lord, pues las noticias volaban en cualquier ámbito, ya fuese en el mundo de la hechicería, o fuera de este, y, considerando que Rin nunca había revelado mi estadía en la ciudad, debido a los problemas que eso podría causarle, era lógico que el resto de familias de magos desconociesen la existencia de la residencia Emilia, y, una vez presentado ante estas, asumiesen que residiría en el castillo de la familia Innsbern, lo cual permitiría que la residencia Emilia continuara siendo un secreto, y podríamos utilizarla de la misma manera en que la había utilizado mi padre hacía una década, como una ubicación secreta que podríamos utilizar en casos de emergencia. Dicho esto, queríamos mantener atención la alejada de la residencia Emilia, razón por la cual no era conveniente tener a un escuadrón de homúnculos residiendo dentro de esta. Esto, a su vez, había provocado que, una vez establecidas las defensas de la residencia Emilia, la abandonásemos a favor del castillo Innsbern, solo moviéndonos esta para poder mantener el secreto de Fujine, y, en su mayoría, utilizando el sistema de transporte espacial que Mana había diseñado para pasar desapercibidos. Sí, comprendo. Está bien, nos vemos mañana, contesté, mientras colgaba el teléfono de la residencia Emilia. La cena había terminado hacía un par de horas, y Fujine ya había abandonado la residencia. «Figia», me preguntó ella, quien había estado escuchando nuestra conversación. Asentí, meditando. «¿Todavía estás preocupado?» Nuevamente, asentí. Si bien no quiero preocupar a los demás, es imposible estar tranquilo luego de un movimiento por parte de nuestros enemigos, le respondí. No sabemos si esto ha sido solo un aviso, una advertencia, o parte de un movimiento mucho mayor. Iré asintiendo. Comprendo. No obstante, es poco probable que vuelvan a realizar un movimiento tan pronto, me contestó. No hay que olvidar que Londres es territorio de la asociación, y atacaron a un señor, sería imprudente volver a hacerlo sin tener la ventaja de la sorpresa. Mucho menos cuando Figia ya ha informado de lo ocurrido, lo cual ha puesto en alerta tanto a la asociación como a la Fuerza Armada de Reino Unido. Siendo sincero, por un momento, pensé que el gobierno de Reino Unido había confabulado con Estados Unidos en nuestra contra, aclaré, pues, si bien a nivel de la hechicería Estados Unidos no está en buenos términos con la asociación, también es cierto que Estados Unidos y Reino Unido han sido aliados durante las últimas décadas, sobre todo militarmente hablando. Tú lo has dicho, en ámbitos fuera de la hechicería, no hay nada que impida una alianza entre Estados Unidos y Reino Unido.
Sin embargo, cuando la hechicería es puesta sobre la mesa, las cosas cambian, me respondió mi hermana. La asociación tiene demasiada influencia como para que los altos cargos puedan confabular para permitirle vía libre a Estados Unidos, mucho menos para que realicen un ataque directo contra un señor. La única forma en que podrían hacerlo sin encontrarse con problemas, es que lo hiciesen sin informarle a alguna autoridad de la nación. Esto hizo que mi hermana se frotase las manos ligeramente mientras fruncía el ceño. Lo que realmente me preocupa son las fuerzas que se están moviendo en este conflicto. ¿A qué te refieres exactamente?, le preguntó, aunque podía inferir, más o menos, a qué se refería. Una lucha entre dos familias de magos es algo común en nuestro mundo, entre dos facciones formadas por varias familias de magos también, incluso, entre dos organizaciones de magos también. No obstante, Estados Unidos funciona de una forma diferente. Para ellos, los magos son otro tipo de efectivo que pueden usar para tratar con situaciones específicas. Iria suspiró, allí está la diferencia. La asociación tiene una poderosa influencia en el gobierno de Reino Unido, pero no es parte de este, mientras que con Estados Unidos. ¿Tienes miedo de que esto pueda escalar, que se convierta en una guerra entre Estados Unidos y Reino Unido, verdad? Iria acercándose. Es cierto que es una posibilidad. Sin embargo, es bastante remota, le aseguré. Estados Unidos no puede permitirse una guerra abierta con otra nación en este momento, mucho menos con una nación que ha sido históricamente una aliada, tiene demasiados enemigos actualmente. Rusia, Medio Oriente, China, sí que dudo que permita que el conflicto escale hasta ese punto. Esto pareció tranquilizar un poco a mi hermana adoptiva, pero aún así me preguntó. A pesar de eso, esto no va a terminar de esta forma, así como así, ¿verdad? Dudo mucho que Reino Unido se queda sin hacer nada luego de que Estados Unidos desplegó tropas en su territorio y llevó a cabo un ataque sin ningún tipo de autorización. Asentí. Sí, pero, para bien o para mal, seguramente las cosas se manejarán por debajo de la mesa. El ataque fue llevado a cabo en un área alejada de grandes poblaciones, fue contenido y, además, encubierto rápidamente. Esto permite que las cosas se manejen en privado, y que no haya un escándalo público que pueda impulsar el conflicto a escalas mayores. Lo dices con mucha confianza, parece que has aprovechado tus clases de política, me comentó Iria, con una sonrisa. No pude evitar sonreír también, no era una sonrisa particularmente feliz, sino una un poco irónica. Al principio pensé que sería una pérdida de tiempo, pero por cómo se han desarrollado las cosas, cada vez parecen más útiles. Iria asintiendo. Entonces, ¿qué te preocupa exactamente? Fruncí el ceño. Si bien no creo que el conflicto escale más, y también creo que Reino Unido se mantendrá vigilante ante cualquier posible movimiento de Estados Unidos, lo que me preocupa es lo que pueda llegar a ser una vez que ellos abandonen el territorio de Reino Unido. ¿Crees que atacan el avión después de que abandone el territorio?, pregunté. Al principio, me preocupaba más, pues siempre podrían hacerlo y declarar que aquellos a los que transportaba el avión eran terroristas o algo así, comencé a explicar. Es posible que Reino Unido reaccione. Sin embargo, no sé cuánta influencia tendrá la asociación en el gobierno como para impulsar a que esto escale a un conflicto más grande. Es más, ni siquiera sé si la asociación querría pujar para que escale. Puede que seas un lord, pero somos recién llegados y nuestra facción está recién fundada. Suspiré, estoy seguro que el gobierno estadounidense tiene eso en cuenta, y precisamente por eso, podría llegar a arriesgarse a cometer el atentado. Iria también frunció el ceño. Dijiste, al principio, ¿eso significa que ya no te preocupa? Más o menos, le respondió. Filla me acaba de informar que no solo vendrán ella, Liz y Seiya, también vendrán el profesor y Gray, y si bien no sé si también vendrá Lady Reynes, se lo sugerí a Filla, luego de que analizásemos la situación. ¿Por qué exactamente? Un ataque a un lord recién nombrado de un nuevo departamento es una cosa, pero un ataque a dos lores es algo muy diferente, le aclaré. Incluso si la facción El Meilloi no se encuentra en su mejor momento, el esfuerzo del profesor ha logrado estabilizar la situación, y la asociación no puede permitirse perder a dos lores ante un ataque enemigo. ¿Intervendrán?, me preguntó mi hermana. No me sorprendería, comenté.
Para explicar lo acontecido, se tuvo que llevar a cabo un gran rol de emergencia y, durante este, se le preguntó a Figia si, a pesar del ataque, todavía pensaba llevar a cabo su viaje a Japón, a lo cual, ella contestó afirmativamente, y planteó el viaje desde un punto de vista estratégica. Punto de vista estratégica. El que nos asentemos en Japón, implicará tener un ojo firme dentro de la nación por parte de la asociación, le expliqué. Ella frunció el ceño. Pero, ¿no tienes ya una familia de lores en Japón? ¿Te refieres a los Animus Pere? Le preguntó, y mi hermana se estaba acercando. Bueno, es cierto que se han asentado también en Fuyuki. Sin embargo, en el tiempo en el que han estado residiendo en Japón, no han tenido éxito en extenderse y convertirse en un punto base estable para la asociación en Japón. Cuando se planteó este punto, el representante de la familia Animus Pere declaró que la cultura de Japón complicaba enormemente la creación de relaciones estrechas con los locales al considerarlos extranjeros. Iría tocando la palma de su mano. Figia nos usó este punto a su favor. Asentí. Así es. Nosotros no tenemos ese problema, o no deberíamos de tenerlo, así que es un ganar-ganar desde el punto de vista de la asociación, concluí. No obstante, el hecho de que dos lores se involucren en este viaje seguramente los tomaron desprevenidos, con el peligro aún latente, es poco probable que no tomen acciones para asegurar la seguridad de los implicados. Mi hermana sospechó. La política es un verdadero dolor de cabeza. Sonreí con resignación, y asentí. Sin duda. Oigan. De un momento a otro, Tachie salió desde el pasillo sonriendo. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Hay algo especial mañana? Preguntó Iria. Para mi sorpresa, más allá del disgusto inicial, mi hermana y Tachie no habían tardado mucho en congeniar, en parte por sus personalidades similares en algunos aspectos, de ambas versiones de mi amiga, para ser específico, pero además, también por sus intereses mutuos. A ambas le gustaban los videojuegos, y habían comenzado a jugar juntas, y en el caso de la otra Tachie, ambas parecían tomar a los vehículos como juguetes, y habían salido a dar un par de vueltas en la motocicleta cuando teníamos tiempo. Tachie negó con su cabeza. No, creo que es el primer día libre que tenemos desde que llegamos a Fuyuki, expresó mi amiga, y, en efecto, tenía razón, pues habíamos terminado con la mayoría de las reparaciones de las residencias, así que decidió que lo mejor era tomar un día de descanso antes de finalizar el trabajo. ¿Hay algún lugar al que quieras ir particularmente? Le preguntó. Un par, me respondió con una sonrisa. Me gustaría ir al monte Enzhou, tengo entendido que también se vio afectado por la Cuarta Guerra del Santo Grial, era un lugar al que solíamos ir de vez en cuando, así que me gustaría saber si el templo Ryūdō sigue en pie. Ella tenía razón, no recordaba todas las cosas. Pero desde que me había enfrentado a la otra Tachie, había comenzado a dejar de escapar de aquellos recuerdos. En cuanto al templo, recordaba, un festival, y luego un temblor, sí, creo que había ocurrido un temblor, pero mis recuerdos eran muy borrosos. No huiría de mis recuerdos, pero tampoco los buscaría activamente, si regresarían, los aceptaría, pero no me dañaría a mí mismo buscándolos sin saber si era posible volver a tenerlos. Independientemente de lo que ocurriese con ellos al final, el pasado era el pasado, obsesionarme con este no me ayudaría en nada. Otras Ainsburn vendrán mañana por la noche, junto con ellas, vendrá mi profesor, comencé a explicarle a Tachie. Él quiere analizar el monte Enzhou, y, específicamente, el lugar donde se llevaba a cabo el ritual de la Guerra del Santo Grial, así que aprovecharemos y lo acompañaremos, tenemos que conocer exactamente cuál es el estado actual del ritual y, además, visitaremos el templo. Gran idea. Me respondió Tachie, con una sonrisa. Sin embargo, Iria frunció el ceño. Todavía no estoy seguro de que sea buena idea el dejar que un mago externo a las tres familias fundadoras analice el lugar de origen del ritual, expresó mi hermana. A pesar de que la heredera de la familia Tosaka permitió que la familia Animus Pere y otras familias se asentasen en la ciudad, no les dio acceso al monte Enzhou, y cualquier intrusión en el área romperá el contrato que han firmado con ella, y tendrán que abandonar Fuyuki inmediatamente. Tengo entendido que los Makiri se han encargado de vigilar el área, impidiendo que cualquier mago externo se interne.
Comprendo tu reticencia. No obstante, tú misma afirmaste que el estado actual imposibilitaba llevar a cabo el ritual, y dudo mucho que el profesor pueda sacar mucha ventaja de lo que logré aprender. Además, si lo que quisiese es obtener información para provocar una nueva guerra del Santo Grial, hay otras formas más simples de obtenerla. Ante mis palabras, mi hermana frunció el ceño, pero no contraargumentó. De todas formas, tendremos siempre un ojo encima de él, por cualquier cosa. ¿Trae la tecnología de la asociación consigo?, me preguntó Iria. Sí, se lo pedí como moneda de cambio para dejarle investigar, le respondí. Si la hubiésemos pedido nosotros, hubiésemos tenido que dar explicaciones que podrían traer consigo ojos indiscretos, pero, para el profesor, dar un motivo del por qué necesita esa tecnología momentáneamente, es mucho más sencillo. ¿Tecnología?, susurró Tachie. Al girarme hacia ella, pude ver la confusión en su expresión. Ah, no te preocupes, le contesté, es un asunto de magos, no afectará en nada a nuestra visita al templo. Luego de aclararle este punto, decidí cambiar de tema. ¿Qué otro lugar te interesa visitar además del monte Enzhou? No podemos visitar nada del antiguo distrito residencial, así que, la vi fruncir el ceño. El viejo distrito residencial, era lo que hoy es Shinto. ¿Hay alguna escuela secundaria en las cercanías?, preguntó de repente, tomándonos desprevenidos. ¿Se encuentran bien? ¿Por qué de repente vuestras caras se han puesto rojas? Mi hermana y yo nos miramos mutuamente durante unos instantes, sorprendidos para la reacción del otro. Ella también. Me preguntó a mí mismo, pero antes de que pudiese explicarme, Iria se me adelantó. Por nada, exclamó Iria. Yo también quiero ir y ver cómo luce una secundaria en Japón. Tragué saliva. Bueno, supongo que, mientras volvamos a tiempo para ir a recoger a Fiji y allá los demás, no hay problema. Y así, el día siguiente fue relativamente tranquilo. Algunos salieron a dar una vuelta como Tachie, Iria y Rou, otros se quedaron en casa, como Mana, Jack, Sieg, Aya, y otros. Bueno, cuando me desperté, ni Rouge ni Fo estaban en la casa, lo cual no era extraño, pues esos dos iban muy a su aire. Aún así, les guardé el desayuno. Después de todo, seguro que no lo desperdiciarían si se tratara de esos dos. Pasé un rato con todos, e incluso acompañé a Tachie y a Iria en su aventura por la Academia Omurara, lo cual fue complicado, no solo porque el sueño provocado por Anga Mainyu había sido en extremo realista, sino porque mi querida hermana adoptiva había decidido hacerlo aún más realista, al vestirse como estudiante, cosa que, para mi sorpresa, hizo que Tachie también quisiese seguirle el juego, cosa que solo me puso más nervioso. A fin de cuentas, la única razón por la que habíamos podido entrar, era gracias a la hipnosis. Luego de esto, recibí una llamada por parte de Rin, quien quería hablar conmigo de los asuntos que teníamos con las diferentes familias de magos que residían en la ciudad. Así que me dirigí hacia la residencia Tosaka. Rin sabía que vendría, así que no tardé en ser recibido. No obstante, y para mi sorpresa, quien me recibió no fue mi compañera, sino Sakura, quien, si bien no se había recuperado completamente todavía, cosa obvia al verla caminar con muletas, ya había comenzado con su rehabilitación. Por otro lado, el hecho de que pudiese volver a caminar con muletas en tan poco tiempo, indicaba que la hechicería de curación de Rin estaba haciendo su trabajo, ya que no había ninguna otra explicación para una recuperación tan rápida, ya que, si se tratase de una recuperación normal, probablemente Sakura todavía debería de estar en cama y, siendo lo más optimistas posibles, los más que podría hacer en tan poco tiempo, sería moverse en una silla de ruedas. Rin debe de haber gastado gran parte de lo que le quedaba de sus ahorros, probablemente en este momento debe de estar bajos mínimos, pensé para mí mismo. Obviamente, con ahorros me refería a sus joyas. Utilizando su hechicería de joyas, Rin solía almacenar la energía sobrante de cada uno de sus días durante años en varias de sus joyas. Aunque Rin había almacenado una cantidad considerable de joyas, en el último par de años se había embarcado en un proyecto de alto grado, el cual había consumido la mayor parte de sus ahorros.
De hecho, la razón por la que solo habíamos producido 2 prototipos de la espada enjollada, era porque un tercer prototipo agotaría casi por completas las existencias de joyas de Rin, y como todavía no habíamos dilucido por completa la estructura de la espada, realizó un nuevo prototipo del que no estuviésemos seguros, que sería mucho mejor que los 2 anteriores. Era un desperdicio de materiales que no podíamos permitir. No sé qué tanto habrá avanzado Rin en su entendimiento del cuadrado mágico y del resto de fórmulas mágicas que componen a la espada, pero, en mi caso, si bien he podido avanzar en el entendimiento de la estructura de la espada, todavía no creo que sea suficiente como para no desperdiciar los materiales en un nuevo prototipo. Pensé para mí mismo, y ella me dijo que me ayudaría, pero no sé a qué se refería. Otra opción es Mana, pero debo depender de ella lo menos posible. Buenas tardes, Sakura, saludé a la más joven de las hermanas con una sonrisa. Me alegra que tu recuperación vaya bien, es asombroso que ya seas capaz de caminar en tan poco tiempo. Sakura respondió con una pequeña sonrisa. Muchas gracias, senpai. Desde que me desperté he esforzado mucho, pero, siendo sincera, no lo habría logrado sin la ayuda de Nesan. Es gracias a su hechicería que he mejorado tan rápido, tal y como me lo imaginaba. Sin embargo, lo que no me imaginaba era que usabase esa palabra. ¿Senpai? Pregunté, confundido. Sakura acercándose. Sí, tengo entendido que tú y mi hermana comenzaron a estudiar hechicería al mismo tiempo, ¿no es así? Bueno, eso era relativo, pues la educación de los magos comenzaba en casa, generalmente, a una edad muy temprana. Era casi seguro que Rin había comenzado a estudiar hechicería antes que yo, que solo había comenzado a estudiar luego de que mi padre encontrase a Kokoro Sashi, pero era probable que Sakura se refiriese a nuestra entrada simultánea a la torre del reloj. Bueno, es cierto que ambos entramos al mismo tiempo a la torre del reloj, confirmé. Entonces eso te convierte en mi senpai como mago, ¿no lo crees? Pregunté. Fruncí el ceño, más allá de la sorpresa que me causaba el hecho de que Sakura decidiese seguir el camino de la hechicería, la mentalidad que tenía podría traerle complicaciones si decía seguir por este rumbo. Este tipo de mentalidad le traería problemas a la larga, y era algo que a mí mismo me había ocurrido durante estos años. Supongo que sí, pero ten cuidado con esa línea de pensamiento. Suspiré, al ver su confusión, o tal vez debería de decir, su inocencia. Creo que esta es una conversación que deberías de tener con Rin, pero, en resumen, los magos son bastante orgullosos, así que ir llamando senpai a aquellos magos que son más veteranos que tú, podría traerte problemas. Sakura frunció el ceño, pero asintió. Creo que lo entiendo, hablaré con Mee-san para que me explique más detalladamente. Sin embargo, ¿no te molesta que te siga llamando senpai, o sí? Negué con mi cabeza. No, para nada. Sakura molesta. Entonces es un placer, senpai. Por favor, pasa. Gracias. Por un momento, estuve tentado a ofrecerle mi ayuda, o, como mínimo, a ser yo quien cerrase la puerta, pero si Sakura era, aunque fuese solo un poco, parecida a su hermana, probablemente se enfadaría por eso, pues Rin era el tipo de persona competitiva y orgullosa que no aceptaría ninguna ayuda en algo que sabía que podía superar, aunque tuviese dificultades. Por otro lado, Sakura y Rin parecían ser diferentes en muchos aspectos. No obstante, en lo que respetaba a Tosudes, pueden que fuesen similares. A fin de cuentas, alguien que había pasado por todo lo que había pasado Sakura, y que aún así estaba poniendo de su parte para seguir adelante, y que, además, había decidido seguir el camino de la hechicería, a pesar de no haber sido escogida como la heredera de su familia, y quien, por culpa del mundo de la hechicería, había perdido casi una década de su vida, no era alguien a quien pudiese considerar como débil. Desde ese punto de vista, no tenía más que respeto y admiración por la fortaleza que ella estaba demostrando. De todas maneras, mantuve un ojo en la chica en todo momento, en el caso de que necesites ayuda. Sakura me acompañó hasta la sala de la residencia, pidiéndome que esperase un momento, pues iría a buscar a su hermana, así que me quedó completamente solo en la habitación. Tragué saliva, no era la primera vez que venía a la residencia Tosaka, pero era la primera vez que venía solo desde lo ocurrido con Angra Mainyu, lo cual me ponía nervioso, por culpa de lo ocurrido en el mundo de los sueños.
Lo peor era que no sabía si todos habíamos compartido sueños, porque era obvio que Mana era consciente de lo que había pasado dentro de este, pero había asumido que eso se debía a que, bueno, estábamos hablando de Mana, no esperaba que lo ocurrido fuese, básicamente, un sueño compartido con los demás, cosa que tuve que tomar en cuenta al ver la reacción de mi hermana adoptiva. Tal vez debería preguntarle a Rouge, en su caso, no debería ser tan difícil hablar sobre lo que ocurrió. Guardé mis pensamientos para después, pues, de un momento a otro, una de las puertas de la sala se abrió, y Rin entró en la habitación. Discúlpame, Shirou, comentó mi amiga antes de sentarse frente a mí. Te he hecho esperar. Sonreí y negué con mi cabeza. ¿Día de limpieza? Le preguntó. ¿Por qué lo dices? Me preguntó, intrigada. ¿Tienes polvo en la nariz?, respondí, mientras señalaba mi nariz. Rin se ruborizó y, rápidamente, usó la manga de su abrigo para limpiarse el polvo. Disculpa, estaba en el sótano. Entonces, supongo que eso significa que estás dispuesto a apoyar a Sakura en su decisión de convertirse en maga, ¿o no? Le preguntó. Rin se calmó y tomó una puerta más seria, antes de asentir levemente. Sí, sinceramente, estoy sorprendida de que haya decidido tomar ese camino. Imaginaba que, con todo lo que ha tenido que sufrir por culpa de la hechicería, no querría saber nada sobre esto, pero parece ser lo contrario, aunque no tengo idea del por qué. Entonces, ¿planeas convertirte en su maestra? Le preguntó. Bueno, alguien tiene que hacerlo, me contestó. Sé que puede parecer extraño, pues todavía no me tituló de ningún departamento, pero no puedo simplemente abandonarla. Sonreí con diversión. Qué terrible maestra tengo. Disculpa, expresó mi compañera, y pude ver la confusión en su rostro. Quiero decir, ¿realmente es tan extraño? Casi lo haces sonar como si esta es la primera vez que tomas a una pupila sin haberte titulado, comenté. Sé que no soy el estudiante más prometedor, pero, aún así, al escuchar mis palabras, Rin sonriendo. Idiota, hace mucho tiempo que no te consideras mi estudiante. ¿En serio? ¿Tan mal lo hice? Le preguntó, sorprendido. Para mi sorpresa, Rin no se enojó y, en cambio, sonriendo aún más. Sí, fuiste un estudiante verdaderamente terrible. Tan horrible que nunca mostraste interés en aprender absolutamente nada de la hechicería joyas. Sus palabras me tomaron por sorpresa, al darme cuenta de que, en efecto, así había sido. ¿Me hubieras enseñado si te lo pedía? Le preguntó con genuina curiosidad. Claro, ¿por qué no lo haría? Me respondió con simpleza. Fruncí el ceño, confundido. Bueno, ya sabes, por mantener ocultos los misterios de tu familia. Rin suena casi con condescendencia. ¿De qué estás hablando, Shirou? ¿Cómo enseñarte la hechicería de joyas revelaría los misterios de mi familia? Ahora que lo decía, más allá de la espada enjollada, no conoció ningún misterio especial por parte de Rin. En cuanto a la hechicería de joyas como tal, no era un misterio específico, sino un tipo de hechicería, y como la mayoría, el conocimiento básico no era algo a lo que fuese difícil acceder. Luego, las formas más especializadas de dichas hechicerías, eran el verdadero negocio, aquello que los magos resguardaban con celo. Para hacer un símil, era como mi caso con Gradationer, no perdería nada enseñando la versión básica de dicha hechicería, mientras que expondría mis misterios si lograse enseñar de alguna forma mi versión especializada de la misma, el trazado. Supongo que tienes razón, comenté. Hubiese podido aprenderla si hubiera mostrado interés. ¿Por qué lo preguntas en tiempo pasado? Ante mi pregunta, esta vez, Rin sí frunció el ceño. Podrías aprenderla ahora mismo si quisieses. En general, tienes la mayoría de las bases ya bien cubiertas con lo que has aprendido en el departamento de mineralogía. Creo que contigo la pregunta sería otra. Fruncí el ceño, esta vez no había entendido a qué se refería. Rin vio el desconcierto en mi rostro, y sonriendo. Puede que ahora parezcas más un mago que antes. Sin embargo, sigues siendo un lanzador de hechizos.
te importa más la practicidad que cualquier otra cosa. Dicho esto, creo que esa es la razón por la que nunca te interesaste en aprender la hechicería de joyas, en comparación con el interés que mostraste en aprender las runas. Bueno, tenía un punto, el funcionamiento de las runas y de la hechicería de joyas era similar en algunos aspectos. Por ejemplo, los efectos en estas dependen más de las runas / joyas utilizadas, que de los lanzadores en sí mismos. Aún así, se podría decir que, aquello que demostraba tener un gran control y dominio sobre este tipo de hechicerías, era precisamente que el lanzador pudiese influir en estas, ya que para esto se necesitaba de un alto grado de especialización. Sin embargo, en cuanto a practicidad a la hora de utilizarlas en un combate, las runas tenían una serie de ventajas iniciales que, desde mi punto de vista, las hacía preferibles en comparación con las joyas, como, por ejemplo, no requerir de una munición limitada. Por supuesto, las runas también tenían sus desventajas, y las joyas sus propias ventajas, así que no era como que tuviesen una ventaja abismal las unas sobre las otras, pero las facilidades iniciales que permitían que las runas me hubieran atraído antes que las joyas. Al darme cuenta de estos puntos, solo pude rendirme y darle la razón a Rin. Tienes razón, he sido un aprendiz bastante mediocre. Bueno, ahora que comprendes tu mayor error, puedes solucionarlo, me respondió mi compañera, mostrándose orgullosa. Fruncí el ceño. Rin, tú misma has dicho que sigo siendo un lanzador de hechizos antes que un mago, además, soy un especialista, aunque aprenda la hechicería de joyas, nunca llegaré a cumplir con tus estándares, lo sabes, ¿verdad? Rin se encogió de hombros, antes de cruzarse de brazos. Tampoco te estoy pidiendo que lo hagas. Para empezar, aunque al principio nuestra relación de estudiante-maestro fue seria, a medida que avanzábamos durante nuestro segundo año, dejéte considerar como tal. Recuperaste la cresta de tu familia, y tu objetivo siempre estuvo relacionado con tus espadas, así que no espero que te conviertas en un mago especializado en la hechicería de joyas, pero, el que haya sido tu maestra durante un tiempo, y, aún así, no utilices la hechicería de joyas en lo absoluto, es cuanto mínimo decepcionante. Asentí, entendiendo que su deseo era más por orgullo que porque realmente esperase que me convierta en un verdadero mago de la hechicería de joyas. Además, el que sea un especialista no influye en lo más mínimo, de hecho, me ayudará a tener más experiencia. ¿A qué te refieres? Pregunté, con curiosidad. Sakura y tú son iguales, me explicó, ambos son especialistas. Esto me sorprendió, eso significaba que el origen y el elemento de Sakura eran el mismo, lo cual traía tanto ventajas como desventajas. La ventaja principal recaía en que, cuando un especialista utilizaba hechicerías que dependían de dicha alineación de origen y elemento, estas eran tan fáciles de realizar que incluso podían alcanzar alturas mucho más elevadas de lo que podrían alcanzar con un mago que no tuviese dicha alineación. La desventaja principal recaía en que realizar hechicería elemental, u otro tipo de hechicería que dependiese de algún elemento, sería difícil de utilizar, al no poder manipular dichos elementos con precisión. Debido a esta dificultad a la hora de utilizar hechicería elemental, es que había buscado métodos alternativos que me permitiesen darles uso a los elementos de forma efectiva y, en mi caso, terminé utilizando las runas. En el caso de Sakura, no sabía cómo considerar su situación, si afortunada o desafortunada. En cierta manera, se podía considerar afortunada, pues, al igual que las runas, la hechicería de joyas no dependía de la afinidad del mago, sino de las propiedades de las joyas, por ende, al igual que yo, podría aprender la hechicería de joyas sin mayores complicaciones. Por otro lado, era desafortunado en el sentido que había explicado antes, un gran grado de dominio y maestría en este tipo de hechicerías se demostraba cuando el lanzador podía influir en estas, dándoles un toque único. Para explicar esto más detalladamente, tal vez un ejemplo fuese innecesario. El uso de Kenas o Ansus me permitía realizar ataques ignífugos, pero, luego de provocar el fuego, mi falta de alineamiento me impedía manipularlo y controlarlo a mi voluntad. Lo mismo le ocurriría a Sakura, cuando se trataba de recrear efectos elementales, podría generarlos, pero no podría controlarlos o manipularlos.
Además, a diferencia de las runas, las joyas estaban intrínsecamente relacionadas con los elementos, no por nada las más deseadas eran aquellas que se teñían con el poder de los espíritus de la naturaleza. Por supuesto, esto no significaba que no se pudiesen utilizar para realizar otros efectos que no fueron elementales. Sin embargo, sus efectos elementales eran, sin duda alguna, extremadamente poderosos. ¿Cuál es su alineación?, le preguntó a Rin. Si Sakura tuvo suerte, tal vez su especialización fuese con uno de los 5 grandes elementos, en ese caso, las cosas le resultarían más sencillas. Números imaginarios, declaró mi compañera, a lo cual no pude evitar fruncir el ceño, y Rin lo percibió. Lo sé, no será fácil para ella. Me di cuenta de que había sido demasiado transparente e intenté suavizar las cosas. Imagino que la familia Tosaka nunca tuvo en cuenta incluir los números imaginarios dentro de su estudio de la hechicería de joyas, ¿verdad? Rin negó con su cabeza. ¿Por qué deberíamos? Incluso si alguno de mis ancestros tuvo como elemento los números imaginarios, esto no le hubiera impedido controlar los efectos elementales de las joyas, simplemente hubiera requerido más esfuerzo y entrenamiento. Pero dudo mucho que hubiera existido un especialista como Sakura, que se hubiera visto obligado a incursionar en esa área por necesidad. Bueno, viendo el lado positivo, a Sakura todavía le queda bastante como para llegar al nivel en el que tenga que especializarse su propia hechicería de joyas para alcanzar mayores alturas, así que tendrá tiempo para estudiar el cómo ayudarla. Intenté tranquilizarla. Rin no se relajó visiblemente, pero al menos asintiendo. Supongo que tienes razón, pero no tanto como me gustaría. Sakura no es una hoja en blanco. ¿Recuerdas el mundo de ensueño que creó Angra Mainyu? Su pregunta me tomó desprevenido, y tuve que ejercer mi autocontrol para no pensar en lo que había ocurrido en dicho mundo. Asentí sin dar más información, y, para mi sorpresa, Rin tampoco mostró ninguna reacción. ¿Será que solo Mana estuvo enlazada con lo que soñé? No lo sabía, pero la reacción de ella me había hecho pensar lo contrario. Bueno, incluso en dicho mundo de ensueño, Sakura había decidido seguir el camino de la hechicería. No sabía si ambos habíamos compartido el mismo mundo de ensueño. Sin embargo, en el que yo había estado, eso también había ocurrido. Sakura era una de las 2 herederas de la familia Tosaka. Entonces, ¿tiene conocimiento? Rin asintiendo. Angra Mainyu estuvo dentro del Grial durante una década, tal vez por eso y por haber sido invocado como sirviente, fue que logró obtener cierto conocimiento sobre la hechicería, que luego utilizó dentro de su mundo de ensueño. No es que conozcas la hechicería a profundidad. Sin embargo, está lejos de ser un lienzo en blanco, seguramente el conocimiento no la ralentice demasiado, en cualquier caso, será la práctica lo que podría llevarle más tiempo. Asentí. He trabajado un poco con los números imaginarios, no creo que pueda ayudar a desarrollar una nueva rama de la hechicería de joyas, pero al menos podrá darte un par de ideas. Aunque no era mucho lo que podía ofrecer, Rin sonriendo en agradecimiento. Gracias, cualquier ayuda sirve. Por otro lado, ¿qué harán con la herencia de la familia? Le preguntó, recordando que la razón por la que Sakura había intentado ser dada en adopción a otra familia, era por la política de los magos de tener un único heredero. No creo que el misterio de las hermanas se haya establecido y estabilizado todavía, ¿o sí? De un momento a otro, Rin se cruzó de brazos y se inclinó hacia mí. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Dudo mucho que haya sido la gorila, exclamó. Fue entonces cuando me di cuenta de un punto muy importante. Esa información me la había revelado Rin en el mundo de ensueño, por ende, si yo no hubiera estado dentro de este, no hubiera podido verificar que la familia Tosaka comparte relaciones con los Edelfelt, y que, con el tiempo y esfuerzo suficiente, ellos también podrían adquirir el atributo mágico, hermanas, y ser capaces de tener a más de un heredero. ¿Entonces? Me preguntó Rin con el ceño fruncido. ¿Cómo obtuviste esa información? Mierda. Había metido la pata, y ahora no podía sacarla sin meterme en problemas. Era imposible decir que Lupia me lo había revelado, porque ella preferiría morir antes de confirmar su parentesco con Rin.
Tampoco podía decir que había obtenido dicha información a través de contactos, porque entonces ella me preguntaría por qué estaba investigando a su familia, y seguramente exigiría conocer a dichos contactos. Fuese cual fuese mi respuesta, solo obtendría problemas, así que lo único que podía hacer, era elegir la respuesta que menos problemas me trajese. Digamos que lo aprenderé en un sueño, susurré, intentando evitar la mirada de mi amiga. Sin embargo, al no escuchar ninguna respuesta, alcé tímidamente mi mirada y pude ver cómo Rin había sido golpeada completamente por la consternación, mientras su rostro se teñía de colores rojizos. Puede ser que ella también, y en ese caso. Por un momento, contuve las ansias de preguntar si se encontraba bien, pues conociéndola, seguro tendría una reacción explosiva, y, para mi mala suerte, tenía un florero al alcance de su mano. Nee-san. Senpai. ¿Ocurrió algo? Súbitamente, Sakura entró en la habitación, rompiendo el silencio incómodo que nos había envuelto. Aunque el silencio fue roto, ninguno de los dos pudimos decir nada en lo absoluto. ¿Están bien? Abrí la boca para intentar explicarme. Sin embargo, Rin reaccionó rápida y bruscamente, cortando mis palabras. Por supuesto. Simplemente, Shiro hizo una declaración que me sorprendió, nada más. Exclamó ella, volviéndose a cruzar de brazos. Por un momento juré haber escuchado a Rin decir idiota por lo bajo, pero tal vez solo estaba imaginando cosas. Entonces, ¿se encuentran bien? Sakura también me miró a mí, así que me apresuré a contestar. Ese sí, solo estábamos hablando de tu entrenamiento, nada más. Intenté desviar el tema. Sakura levemente, pero no estaba segura de si nos había creído o no. Entonces, ¿ya hablaron sobre las reuniones? ¿Reuniones? Pregunté. Rin tosió fingidamente para llamar nuestra atención. No, aún no lo hemos hecho. Por eso me llamaste, ¿no es así? Le preguntó. Rin asintiendo. Sí, fue por eso. Me disculpo, Shiro, pero no logré que podamos llevar a cabo todas las reuniones en un mismo día. Comprendo, tranquila, imaginé que sería demasiado complicado tener todas las reuniones en un mismo día, le contesté tranquilamente. De todas formas y, para nuestra fortuna, el progreso ha sido más rápido de lo que esperaba, así que no te preocupes. Rin avanzando con una pequeña sonrisa. Eso me tranquiliza. También he sido incapaz de pactar una reunión con la familia Animus Pere, la razón es porque no hay un representante per se de la familia en este momento en la residencia. Los únicos que están residiendo en la propiedad en este momento, son cuidadores. Asentí. Está bien, ya conozco y he trabajado con Olga Marie, así que no creo que importe mucho que no me presente. De todas formas, intentaré reunirme con ella y hacerle saber que ahora tengo una residencia en Fuyuki. En ese caso, déjamelo a mí, es mi responsabilidad como segunda propietaria, me respondió mi compañera, a lo que yo simplemente asentí. Dicho esto, pactó reuniones con la familia Insuort y con la familia Matou, son las otras dos familias que residen actualmente en la ciudad. Los Matou nos atenderán mañana por la tarde, y los Insuort un par de días después, entre medias, pactado una reunión en la iglesia para que tratemos ese asunto, ¿te parece bien? Asentí. Sí, solo envíame las horas exactas, porque vamos a llevar a cabo un viaje al monte Enzou entre medios. ¿Al monte Enzou? Me preguntó, extrañada. ¿Quieres revisar el estado del ritual? Asentí. Y no solo nosotros, esta información la recibí ayer por la noche, así que perdóname si suena arrepentido, pero en el avión que tomarán Fiji y el resto de miembros, también vendrán otras personas. ¿Otras personas? Asentí. Vendrán el profesor, Gray, y, tal vez, Lady Reines, le aclaré. Rinio fruncir el ceño. ¿Qué trae a Laurel Mello y, a su ayudante, y a su hermana, a Fuyuki? Considerando la delicada situación que está atravesando la asociación, este es un movimiento muy arriesgado. Sí, tienes razón, pero ya conoces al profesor, mientras haya algo que llame su atención, parece no tener en cuenta los peligros que le rodean, le contesté, un poco resignado. Mi compañera sospechó antes de asentir. Supongo que tienes razón, es sorprendente cómo alguien como él ha sobrevivido a tantos eventos desafortunados.
Bueno, no es como que el profesor fuese alguien completamente vulnerable, pero considerando a los monstruos con los que estaba obligada a convivir, era impresionante que se mantuviese con vida y en una pieza durante tanto tiempo. Gray ha hecho un buen trabajo, decidió que lo mejor era respetarlo, y me guardé esos pensamientos para mí mismo. Lo único que podría ser que el profesor volviese a Fuyuki, considerando la opinión que tiene sobre Japón, es el ritual del Santo Grial. Asentí para confirmarlo. Puede que el ritual ya no se pueda llevar a cabo, y que parte de la información se haya filtrado, pero, aún así, todavía hay misterios importantes de las tres familias dentro de este. No podemos permitir que se filtren al exterior, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, es por eso que acompañaremos al profesor en todo momento. Aún así, sería bueno hablar con la familia Matou, para que estén atentos a que el profesor no entre dentro del monte Enzou sin un representante de las tres familias, al igual que lo han hecho durante todos estos años, le sugerí. Rin ascendió, pero quiso incursionar más en el tema. ¿Qué ha llevado al profesor a investigar el ritual en este preciso momento? Las pistas de Heartless, le respondió. ¿Cruel? Preguntó mi amiga con curiosidad. Creía que ese asunto había sido zanjado con su muerte en el Rail Zeppelin. Nosotros también, pero Heartless le dejó una serie de pistas que involucraban a Fuyuki, así que el profesor ha decidido volver siguiendo dichas pistas, le expliqué. Si se trata del antiguo decano, es lógico que el profesor quiera verificar el estado del ritual, comentó Rin. Supongo que mientras lo vigilemos, todo saldrá bien, podemos tratar el asunto con los Matou cuando nos reunamos con ellos. En ese caso, creo que sería todo, comenté. ¿Hay algún asunto más que debamos tratar? Le preguntó. Rin se colocó una mano sobre su boca y pensó durante unos instantes. No, creo que no, a menos que quieras iniciar con tus lecciones inmediatamente. ¿Lecciones? Sakura, quien se había sentado al lado de su hermana y mantuvo en silencio durante toda la conversación, decidió intervenir. ¿Vas a tomar lecciones, senpai? Asentí. Sí, Rin me ayudó actuando como mi maestra durante nuestro primer año en la Torre del Reloj. Sin embargo, a pesar de que fue mi maestra, y de que ambos estudiamos en el departamento de mineralogía, no aprenderá a utilizar la hechicería de joyas como tal, le expliqué. Y como te he explicado, los magos son muy orgullosos, que un mago le enseña a otro y que su aprendiz no sepa ni siquiera utilizar la forma más básica de la hechicería de su maestro, suele ser visto como una vergüenza. Al escucharme, Rin frunció el ceño y se cruzó de brazos. Lo dices como si tú no fueses un mago. Sonreí. ¿No dijiste que era más un lanzador de hechizos? Rin contestó mi sonrisa con una propia. Eso no significa que no tengas tu propio orgullo. Estoy seguro que si tomas un aprendiz, y, después de un año de enseñanza, ni siquiera se ha interesado en aprender a templar el acero, no estarías muy feliz, ¿o sí? No pude evitar hacer una mueca al imaginarme dicha situación. Toca. Rin asintiendo. Es lo mismo para los magos, todos aquellos que se consideran maestros en algo tienen su propio orgullo. Sakura bajó su mirada y frunció ligeramente el ceño. Entonces, tendré que esforzarme al 110%. Rin avanzando con una mirada decidida hacia su hermana. Es lo mínimo que tienes que hacer. Ser un mago significa aceptar que caminarás por el resto de tu vida junto con la muerte. Si no eres capaz de aceptar y vivir con esa presión, tal vez deberías reconsiderar tomar este camino. Sakura no respondió durante unos instantes. No obstante, luego alzó su mirada y respondió con firmeza. Lo entiendo, Nee-san, pero está bien, ya estoy acostumbrada a caminar junto con la muerte. Al ver la determinación de su hermana, Rin no pudo hacer otra cosa que dar su brazo a torcer. En ese caso, ¿empezamos? Les preguntaron, intentando aligerar el ambiente. Rin sonrió. Motivado. Bueno, no era tanto eso, pero no le iba a decir que tenía el día libre, así que no tenía nada mejor que hacer. Además, cualquier cosa que pudiera ayudarme a mejorar, era bien recibida, más sabiendo quiénes serían mis enemigos. Claro, respondí, así que volvió a estar bajo su cuidado, maestra. Rin se colocó las manos en su cadera y comenzó con su lección. En ese caso, daré la clase en dos partes.
Shirou ya ha aprendido gran parte de la teoría necesaria, así que te daré lo que te falta e iniciarás directamente con la práctica, me explicó, a lo cual estuve de acuerdo, luego se dirigió hacia Sakura. Mientras él practicaba, comenzaré a enseñarte la teoría, Sakura. Al final de la clase, podemos realizar un par de prácticas, para que la clase no sea puramente teórica. Ambos asentimos y, con eso dicho, comenzamos a estudiar. Estudiamos durante horas y, de un momento a otro, observamos cómo mi celular comenzó a sonar. Shirou. Era ella quien me estaba llamando. ¿Estás en el hogar de Rin? Sí, me encuentro en la residencia Tosaka, le contesté, estaba planificando las reuniones. Comprendo, pero, ¿has visto la hora? Pregunté. La verdad es que no, me había centrado tanto en la práctica que había perdido la noción del tiempo. Casi es hora de buscar a Figia, Liz y Seiya al aeropuerto. Miré mi reloj y me sorprendí al ver que tenía razón, se había hecho de noche. Tienes razón, saldré de inmediato. Nos encontramos en el aeropuerto. Los demás ya partieron, esta no es la primera vez que te llamo, pero, por alguna razón, no me contestabas, así que partí para buscarte, me explicó, estoy a punto de llegar. Observé cómo las barras de señal de mi celular se encontraban en mínimo, lo cual era lógico considerando que me encontraba en el sótano de la residencia. Disculpa, no tenía señal, saldré de inmediato. Vale, estoy llegando, me recordó, antes de colgar. Dejé las joyas a un lado justo antes de que Rin se me acercase. ¿Ocurrió algo? Sonreí avergonzando. La hora, repitió ella, antes de mirar el reloj de pared, y darse cuenta de que llevábamos horas estudiando en el sótano. Oh, exclamó, mostrándose ligeramente sorprendida. Ella viene a buscarme para que partamos juntos al aeropuerto, le explicó. ¿¿Quieres que te acompañe? Me preguntó. Es mi deber como segunda propietaria recibirles. Giré mi mirada hacia Sakura, quien se encontró estudiando una serie de joyas que Rin le había dado. No creo que sea necesario, está poniéndole mucho empeño, sería un desperdicio no aprovechar esa motivación, le comenta, a lo que Rin levemente. Podremos vernos en alguna de las reuniones, o cuando vayamos al monte Enzhou. Rin ascendiendo y luego observando las joyas que estaban en mi mesa. Realmente los especialistas son una cosa. Giré mi mirada hacia las joyas y entendí perfectamente a qué se refería. Había estado llenando estas gemas con mi energía mágica de la forma en la que Rin me había enseñado y, a medida que almacenaban más de mi energía mágica, estas comenzaron a cambiar de forma, actualmente lucían alargadas y afiladas, como si fueran espinas. Rin lo había presenciado durante las primeras joyas que había llenado con mi energía mágica, pero no dejaba de sorprenderle. Bueno, con esto tienes nueva información sobre los efectos que una alineación de origen y elemento pueden tener sobre las joyas, comenté, a lo que ella se inclinaba mientras tomaba una de estas y la observaba detalladamente. ¿Te importa si me las quedo para estudiarlas? Me preguntó. Puede que tu energía mágica las haya afectado más allá de los efectos superficiales que ya hemos comprobado. Asentí, sin ningún problema, y me levanté para irme. Claro, solo avísame si descubres algo interesante. Rin ascendió y luego se giró hacia Sakura. Sakura, Shirou tiene que partir a recibir a unos compañeros en el aeropuerto. Al escucharla, Sakura apartó su mirada de las joyas, y se giró hacia mí. Fue un placer, senpai. Y dicho esto, realizó una leve reverencia. Igualmente, Sakura, contesté con un leve asentimiento. Sakura volvió a su entrenamiento, mientras que Rin me acompañó a la salida de la residencia. Una vez llegados a esta, nos tocó a ambos despedirnos, y si bien habíamos pasado por esta situación múltiples veces en el pasado, de repente esta se había tornado algo incómoda. Ambos nos quedamos en silencio durante unos instantes, hasta que, recordando que iba a llegar tarde, me apresuré a darle la mano, lo cual podría verse como un gesto ligeramente extraño en comparación con hacer una reverencia para cualquier japonés, pero era la forma común en que las personas se despedían en Reino Unido. Rin tardó unos instantes en reaccionar, pero devolvió el gesto, lo que me permitió decir: «Nos vemos mañana». Ella ascendió, antes de contestarme. Hasta mañana, Shirou, dijo, mientras se despedía con una mano.
Luego de decir eso, abandoné rápidamente la residencia, y me dirigí a donde había aparcado la motocicleta. Gracias a las clases que había recibido por parte de Tachie, era capaz de manejar el vehículo sin salir volando por los aires, pero aún estaba lejos de poder manejarla como ella lo hacía. Aún así, era mejor que tener que correr hasta el aeropuerto, más que cualquier otra cosa, por el gasto de energía. Encendí la motocicleta y, antes de que pudiese dirigirme a encontrarme con ella, la vi llegar de un gran salto a una calle cercana. Por unos instantes, me vi tentado a girar mi mirada lejos de su persona, pero solo hizo falta un poco de resistencia para que el efecto se difuminase rápidamente. Seguramente había utilizado alguna especie de runa para evitar que la gente la notase, pero mi resistencia mágica evitaba que hechizos tan simples tuviesen efecto. Luego, enfoqué mi mirada y observó cómo, a varios metros de distancia, se aproximaba un animal. Cuando atravesó la luz de una farola, pude notar que se trataba de Row, el cual no se acercó más. En cambio, decidió mantener su distancia, cuidando a ella desde la lejanía. ¿Terminar?, me preguntó mi hermana, mientras se acercaba. Asentí en respuesta y le pasé un casco, el cual ella ayudó. ¿Realmente se tardaron tanto planificando las reuniones?, pregunté. No, le respondió, mientras encendía el vehículo. Sakura decidió seguir el camino de la hechicería, así que Rin se convirtió en su maestra. Sin embargo, Sakura es una especialista, y su alineación de origen y elemento no es hacia uno de los 5 grandes elementos, así que Rin quería saber qué efectos podría tener el que un especialista con una alineación fuera de los 5 grandes elementos utilizase la hechicería de las joyas. ¿Te enseñó a utilizar la hechicería de joyas?, me preguntó, mientras se montaba detrás de mí. Respondí con un sentimiento. Ya tenía la mayor parte de la teoría, la había estudiada en el departamento de mineralogía, así que ella solo necesitó enseñarme lo que me faltaba, y luego pasó a la práctica, le expliqué. Entonces, ¿fue un ganar-ganar? Yo diría que sí. Obtuve una nueva herramienta, y Rin obtuvo información de los efectos que podría traer el estado de especialista de su hermana, concluí, mientras comenzábamos nuestra travesía por Fuyuki. En ese caso, valió la pena la preocupación, me contestó mi hermana. ¿Estabas preocupada?, le preguntó, mientras maniobraba por las calles nocturnas de la ciudad. Bueno, desapareciste por horas, tenemos enemigos, y estamos en una ciudad llena de magos, así que ¿tú qué crees?, me preguntó, y estaba seguro que si me giraba a verla, estaría siendo un mohín. Discúlpame, perdí la noción del tiempo, le contesté. Disculpa aceptada, me respondió, y ambos nos mantuvimos en silencio mientras atravesábamos a Fuyuki. Voy a tener que tomar una vía alternativa, las vías principales de la ciudad estaban completamente sobrecargadas, incluso yendo en una motocicleta, era complicado moverse entre los autos. Si seguíamos este ritmo, llegaríamos bastante tarde, así que me vi obligado a salir de estas y tomar una ruta con más curvas. Oye, Shirou. Ella me gritó desde la parte de atrás. ¿Escuchaste algo? No, él escuchó nada. Exclamó. Sin embargo, de un momento a otro, una voz se hizo presente en mi cabeza, ayúdenme, por favor. Era la voz de una niña, o al menos, eso parecía. Rápidamente me acerqué a un costado de la vía y me detuve. ¿Shirou?, me preguntó ella. Me giré y le pregunté. Era la voz de una niña. Ella se quitó el casco y ascendió. ¿Tú también la escuchaste?, devolví el sentimiento. Sí, era una niña, ¿verdad? Sí, hechicería para transmitir sus pensamientos. Pregunté. No estoy seguro, pero eso no es lo importante, estaba pidiendo ayuda, ¿verdad? Ella acercándose. ¿Puedes localizarla? No soy particularmente bueno en esa área, le preguntó. Mi hermana frunció el ceño. Déjame intentarlo. Ella activó las runas en su vestido e inmediatamente, estas comenzaron a brillar. Luego, sus ojos, normalmente rojizos, adoptaron un tono azulado, casi violáceo por la mezcla de colores. ¿Estará utilizando Kena Sansus para encontrar a la chica? No creo que sea necesario utilizar una runa primigenia, ¿o sí? Porque, de ser ese el caso, nuestros enemigos no serán poca cosa, pensé para mí mismo.
De un momento a otro, Iria se giró hacia una dirección en específico. Allí, la están persiguiendo. Nos encontramos en una de las carreteras más externas de la ciudad, la cual actuaba como frontera de la misma con un extenso bosque. Dentro del bosque, me adelantaré. Luego de decir esas palabras, sus códigos místicos tomaron forma, el vestido del cielo adosado por el Balsamr, pero solo permanecieron en estado durante unos instantes antes de volver a cambiar, esta vez, cambiando junto con mi hermana, quien se transformó en un gran búho real y alzó el vuelo por el cielo nocturno. Aparqué la moto, esperando que nada le ocurriese y, aprovechando el momento, activé también mi propio código místico. Luego de esto, salté a lo profundo del bosque. Mientras corría, activé mis ojos místicos y luego los reforcé, asegurándome que la oscuridad de la noche no resultase en un impedimento. Mis ojos se mantuvieron siempre en el gran búho que volaba ligeramente por delante, hasta que éste se sumergió en el mar de árboles. Al ver esto, aceleré el paso, mientras notaba cómo el ambiente se hacía cada vez más frío. Me detuve antes de salir del bosque, a esta distancia y en esta posición, podía ver bastante claramente lo que estaba ocurriendo. Mi hermana adoptiva había creado estalagmitas de hielo que se alzaron como garras frente a ella y sirvieron para detener varias dagas. Detrás de ella, se encontró una niña mucho más joven, seguramente de 10 u 11 años. Sin embargo, lo más importante, era quien se encontraba enfrente de ellas dos, y si bien no la había visto en meses, la reconocí al instante. Angélica Ainsworth. Ella sostenía varias de las dagas que mi hermana había detenido. Time Alter, Double Axel, susurré, no para aproximarme rápidamente al campo de batalla, sino para pensar rápidamente cuál deberían ser mis próximos movimientos. Mi hermana estaba lejos de ser indefensa, era una verdadera maga, o estaba cerca de serlo, y había sido bendecida por varias deidades, así que no sentía temor porque se enfrentase a cualquier mago de la actualidad, pero de lo que, sí debía de estar alerta, era de un ataque sorpresa, pues, dependiendo del tipo de ataque, podría tomar desprevenida a ella y causarle un daño severo. Angélica es la hija mayor. Según recuerdo, la familia Ainsworth está conformada por 3 miembros. La cabeza, Zachary, la hija mayor, Angélica, y el hijo menor, Julián. Angélica está presente, pero puede que los otros 2 no estén lejos, o, en el peor de los casos, estén a la espera para atacar. Pensé, si ese es el caso, entonces revelarme de inmediato podría ser un error. Dicho esto, decidió permanecer oculto, pero no sin hacer nada. Proyecté aquella gran espada, la cual, luego de activar su mecanismo, se dividía en 2, tomando la forma de un arco. Al final, había decidido llamarla crisol, una palabra que se usaba para referirse a las pruebas mediante a la cual se llevaban purificaciones mediante la fe. Era un nombre apropiado, pues Ascalón era una espada sagrada. Consideré colocarle como nombre el mismo de la espada original, como había hecho con Caliburn. Sin embargo, no consideró que la espada estuviese a la altura de su versión original, por esta misma razón, también decidí evitar colocarle el nombre de otras espadas famosas. Luego, proyecté una espada, nada extraordinario, un arma común, pues mi intención no era asesinar a mi antigua compañera de clases, y, además, utilizar un tesoro heroico para lidiar con un mago de esta era el equivalente a utilizar una bomba nuclear para acabar con un tanque, simplemente un gasto extremo de recursos. Reforcé mis oídos con el fin de escuchar lo que mi hermana y Angélica estaban discutiendo. ¿Quién eres?, exclamó mi hermana. ¿Por qué estás persiguiendo a esta niña? ¿Un homúnculo de los Ainsworth? Se preguntó a sí misma mi antigua compañera. Esto no es un asunto de tu familia, apártate. Me temo que no, ella me llamó pidiendo ayuda, así que ahora es mi asunto, le contestó mi hermana, mientras la niña se aferraba a su vestido. Este es un asunto de la familia Ainsworth, declaró Angélica, sabes lo que eso implica, ¿verdad? No había convivido mucho con Angélica, mucho menos desde que me di cuenta de que ella me estaba vigilando. Sin embargo, de lo que había podido ver, ella actuaba de forma bastante gentil con nuestros compañeros, pero, en este momento, no había nada de eso, solo apatía y frialdad. En cierta forma, me recordaba mucho al cambio de actitud que tenía Iria. Curiosamente, tanto ella como Angélica eran hermanas mayores. Iria no dejó de mirar a Angélica, pero le susurró a la chica.
¿Cuál es tu apellido? Ese Sakatsuki, susurró ella, Sakatsuki Miyu. Iria sonriendo. Su apellido no es Ainsworth, ¿sabes lo que eso implica, o no? Angélica frunció el ceño. No nos lo dejarás fácil, ¿verdad? Iria mantuvo su sonrisa. Bien, que así sea. Tendremos que disculparnos con el heredero de los Emilia y con Loreinsvern por romper a una de sus muñecas. Dicho esto, Angélica arrojó sus dagas en dirección a mi hermana, quien se preparó para bloquearlas nuevamente y contraatacar. No obstante, las dagas desaparecieron en medio del aire, para luego reaparecer desde múltiples direcciones. Si se tratase de otra persona, me preocuparía, pero mi Ilya ni siquiera necesitaba moverse para lidiar con este tipo de ataques, pues el aire se congeló instantáneamente, deteniéndolas, incluso aquellas que se encontraban en puntos ciegos. Observé cómo Angélica lucía sorprendida al ver cómo todos sus datos habían sido detenidas, incluso aquellas que venías desde atrás. Por otro lado, mi ya no hizo ningún movimiento visible, o al menos, eso parecía inicialmente, pero era todo lo contrario, ella ya había comenzado su ofensiva, simplemente, no era visible, pues el único indicativo de su movimiento, fue una simple exhalación. ¿Algo más?, preguntó mi hermana adoptiva, atenta a los siguientes ataques. Angélica no se quedó inmóvil, estiró sus manos hacia una especie de portal romboédrico, y desde este sacó más dagas y una carta. Luego colocó la carta sobre las dagas, y dijo: incluye. La carta comenzó a brillar, para luego, desaparecer. Esta es mi última advertencia, dame a la niña, exigió Angélica, antes de lanzar nuevamente sus días. Iria, ten cuidado. Quise advertirle. Las dagas de Angélica habían sido modificadas en el momento en el que esa carta entró en contacto con estas y desapareció. Ven y llévatelas si puedes, contestó mi hermana. La respuesta de Angélica fue, otra vez, arrojar sus dagas en contra de Iria, las cuales, nuevamente, volvieron a desaparecer en medio del vuelo, y reaparecieron desde diferentes direcciones. No obstante, al igual que la última vez, fueron detenidas antes de que pudiesen impactar. No funcionó la primera vez, no seas Inge. No obstante, antes de que ella pudiese decir algo más, todas las dagas explotaron en llamas, creando pilares de fuego que convergieron hacia mi hermana. Instantáneamente, liberé mi espada con dirección a Angélica, pero no pude hacer nada para proteger a Iria del ataque. Afortunadamente, no lo necesité, pues si bien las llamas eran poderosas, muy poderosas, comparadas con el fuego de Vanagandr, simplemente, no podían competir. Proyecté otra flecha y me preparé para un segundo disparo. No había sido capaz de ver si la primera había dado en el blanco, pues el choque entre el hielo y el fuego produjo una gran nube de vapor que cubrió el área. Fue precisamente por eso que, si no hubiera tenido mis ojos místicos activados, hubiera sido golpeado por mi propia espada, la cual había sido devuelta. Salté hacia un lado y la espada pasó volando a un lado, estallando y causando un gran estruendo detrás de mí. Rápidamente, me moví a otra ubicación y proyecté otra espada, luego, me dispuse a esperar, solo necesitaba que el vapor se desvaneciera un poco para volver a disparar, y, esta vez, no sería tan fácil devolverme el proyecto. El vapor se dispersó ligeramente, y la situación era tal y como la había esperado. Los poderes sobre el hielo protegieron a mi hermana, bloqueando los pilares, y evitando que estos le hiciesen daño a ella y a la niña. Por otro lado, Angélica observaba a Iria, pero sus ojos vacilaban entre ella y el lugar desde el cual había disparado el primer proyectil. Me coloqué en posición y apunté mi segunda flecha, pero, justo cuando estuve a punto de liberar el segundo proyectil, una voz me detuvo. Basta. Desde el interior del vapor, habiendo atravesado la oscuridad del bosque y, desde detrás de Angélica, dos nuevas personas entraron en mi campo de visión. Mierda, maldije internamente, la oscuridad era una cosa, con el refuerzo podía ver bastante bien a través de ella, pero, al mezclarse con el vapor, me fue imposible ver el área en su totalidad, por lo que, no pude hacer nada ante su llegada. Quien había entrado en mi campo de visión era Julian Ainsworth, el hijo más joven de la familia. Aún así, su presencia no me preocupaba, en cambio, la mujer que caminaba frente a él, era quien realmente llamó mi atención.
A diferencia de los otros dos, a quienes había conocido con anterioridad, a esta mujer nunca la había visto, pero, por la expresión en su rostro, seguramente no estaba de parte de los Ainsworth. La mujer era una belleza japonesa tradicional, o como se la solía llamar, una Yamato Nadeshiko, dicho de otra forma, tenía el cabello negro y largo, piel clara, ojos rojizos con un toque dorado, y vestía un elegante kimono. Todo esto es innecesario, dijo el chico. Sakatsuki Miyu, Julián dijo el nombre de la niña, quien, al escucharlo, observó desde detrás del vestido de mi hermana, y pude ver cómo su expresión cambió momentáneamente al ser colmada por la desesperación, producto de ver a la mujer, quien la miraba con resignación y tristeza. Como puedes ver, tenemos a tu madre con nosotros, así que, si no quieres que le ocurra nada malo, tienes que venir con nosotros. Miyu, no lo ha, uch. Un golpe de parte de Julián silenció a la mujer, impidiéndole advertirle a la niña, y provocando que tuviese que arrodillarse. Algo como eso, comentó el chico, con el ceño fruncido. Hay otro más, declaró Angélica, y pude notar una ligera pausa en su voz. Me disparé una espada. Julián miró a su hermana, extrañado, al verla jadear ligeramente. ¿Te encuentras bien? Angélica asintiendo. Sí, solo me falta un poco el aliento. Julián pareció dar por sentado esto, y simplemente miró hacia el bosque. Emilia. Sabemos que estás allí. Sal, tus ataques a distancia son inútiles, y no creo que este homúnculo pueda defenderse sola contra dos mientras protege a la niña. Apreté los dientes, no temía porque ella no podía combatir contra los dos mientras protegía a la niña, lo que me preocupaba era lo que podía hacerle a la mujer. Esta era la única razón por la cual no había disparado todavía, pues, incluso con la flecha que tenía preparada, era imposible no hacerle daño a la mujer cuando el proyecto impactase. Mi mente estaba corriendo al doble de su velocidad habitual, pero, aún así, no era capaz de idear una forma de atacar sin hacerle daño a la mujer. Para lograrlo, necesitaba una distracción o, como mínimo, una manera de alejar al chico de ella. El problema era que, cualquier cosa demasiado llamativa, o demasiado evidente, la pondría en peligro. Fue entonces cuando un pelaje anaranjado llamó mi atención, bajé mi mirada y pude observar a Row, quien se había sentado delante de mí. Él no se mostraba preocupado o enojado, pues no había tomado a los Ainsworth como un peligro para su ama, así que se mantenía tranquilo. Row, necesito que me ayudes, le susurré. La respuesta del familiar fue cargar la cabeza, confundida. Tomé la espada que tenía y empecé a dibujar en el piso lo que quería que el perro hiciese. Estos somos todos nosotros. ¿Viste al chico de cabello azul? Le preguntó. Wolf, me contestó. Necesito que lo rodees y lo ataques por sorpresa. Y mientras le explicaba dibujaba lo que necesitaba que le hiciese. Salta y muérdele el brazo. Mientras le explicaba hice los gestos con mis manos, rogando porque el familiar pudiese entenderme. ¿Puedes hacerlo? Wolf, no sabía si me había entendido, pero el sabueso no me dio tiempo para dudar, ya que, apenas hice la pregunta, este se dio la vuelta y comenzó a correr, tal y como lo había dibujado. Emilia, si no sales, nos obligarás a hacerte salir. Volvió a exclamar el chico. Suspiré y, antes de ir a su encuentro, aproveché para reforzarme completamente, preparándome para realizar mi movimiento. Una vez había terminado, caminé hacia el lugar del encuentro, saliendo de la oscuridad del bosque en la cual me había resguardado hasta ahora. Un placer volver a encontrarme con ambos, Angélica, Julián, les dije mientras me colocaba frente al último, y ligeramente separado de mi hermana, quien me sorprendió porque conociese a nuestros enemigos. Aunque esperaba que nuestra reunión fuera pasado mañana. Angélica no me contestó, simplemente acercándose. En este momento, debería de estar empezando a sentir los efectos de la hechicería de Iria, pero, probablemente, todavía no se había dado cuenta de esto. Al ver que su hermana no tomaba la palabra, y al ser él quien nos había puesto en jaque, Julián tomó la iniciativa. Ojalá así hubiera sido. Desgraciadamente, parece que esta vez estamos en bandos opuestos, expresó el chico. Aún así, esto no tiene que pasar a mayores, simplemente danos a la niña y haremos como si esto no hubiera ocurrido.
Observé a la niña, y aunque intentaba ocultarlo, pude notar el temor en su rostro. Ella incluso había dado un par de pasos hacia adelante, al ver que su madre había sido tomada como rehén, pero ella había impedido que se alejase demasiado. Me temo que no, ella está bajo nuestra protección ahora, le respondí. Julián frunció el ceño. Hasta donde sabemos, no tienen ninguna relación con esa niña. Así es, la acabamos de conocer, contesté sin ningún tapujo. Entonces, ¿por qué? Me preguntó, entre confundido y enojado. Porque nos pidió ayuda, declaró. Observé cómo Julián apretaba los puños. Solo por eso. Simplemente le sonreí, antes de encogerme de hombros. ¿Acaso se necesita otra cosa, más allá de la petición, para ayudar a alguien? ¿Vale la pena hacerte enemigo de otra familia de magos? Me preguntó, de mal humor. Las noticias vuelan rápido, ¿sabes? ¿Acaso ya no tienen suficientes enemigos de los que se preocupan? Asentí, dándole la razón. Tienes razón, así que danos a la mujer y esto no pasará a mayores. Tonterías. Exclamó el chico, claramente irritado. Si así va a ser, entonces Me lancé hacia adelante instantáneamente. Robo había saltado desde la oscuridad del bosque y, tal y como le había pedido, mordió a Julián en uno de sus brazos, quien, al sentir el dolor, y ver lo que estaba sucediendo, intentó desesperadamente arrojar al perro lejos de él, pero este se aferró al chico con fuerza. Al ver que no podía, intentó utilizar su hechicería para desplazarlo, pero la resistencia mágica de Row, quien había sido empoderado por los espíritus divinos que habían poseído a Iria, al punto de acercarlo a un elemental, impidió que fuese desplazado. «Suéltame», gritó, sin darse cuenta de que me había lanzado en su dirección. Un instante, con el refuerzo sumado a la doble aceleración temporal, eso fue todo lo que necesité para recortar la distancia que había entre los dos. Cuando Julián se dio cuenta, mi puño ya iba en dirección a su cara, y viendo que no era capaz de desplazar a Row, y no era lo suficientemente rápido como para intentarlo conmigo, no le quedó de otro que desplazarse a sí mismo para evitar el ataque. Sin perder ni un segundo, me dirigí hacia la mujer, quien todavía se encontraba arrodillada, la tomé en brazos a pesar de su sorpresa inicial, y salté rápidamente hacia atrás, cayendo cerca de ella y siendo seguido rápidamente por Row. Julián reapareció jadeando, por el esfuerzo realizado para escapar de mi velocidad, cerca de su hermana, y apretó los dientes al ver que había perdido a su rehén, mientras se agarraba el brazo que Row le había mordido. Realmente no nos lo dejarán fácil. Paf. Antes de que pudiese decir algo más, un sonido llamó su atención, y su expresión cambió radicalmente. Angélica. Julián se acercó velozmente a Angélica, quien se había desmayado. Cuando intentó sostenerla en sus brazos, su expresión de preocupación se acrecentó, al sentir su temperatura corporal. «Estás ardiendo», susurró. «Así que finalmente sucumbió», comentó mi hermana con un toque de diversión. Llamando la atención del chico, quien la miró con un odio que pocas veces había visto. Seguramente se percató de que algo estaba mal, así que activó sus circuitos e intentó hacer circular su energía mágica para intentar rechazar mi energía mágica, pero activar los circuitos y utilizarlos también aumenta considerablemente la temperatura del cuerpo, así que, al final, lo que hizo provocó que se desmayara. «¿Qué le hiciste?», gruñó. «Creo que ya lo sentiste, ¿o no?», le preguntó ella de forma burlona. «Esto no se va a quedar así», exclamó Julián, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, Angélica comenzó a retorcerse, escapándose de sus brazos. «Hermana». Ella escuchó mientras movía un dedo de un lado al otro. «Tú te puedes ir, pero tu hermana no. Si intentas desplazarla, su temperatura subirá como rápidamente, y en este momento, ya debe ser superior a los 40 grados, ¿conoces el término? Muerte por golpe de calor», le amenazó. «¿Qué? No serías capaz», respondió el chico. Y ante sus palabras, la sonrisa de mi hermana se acrecentó, mientras que Angélica volvió a retorcerse de dolor. «No. Para acá», exclamó, mientras intentaba sostener a su hermana. «Julián, interviene. Considera que tu hermana ahora es nuestro rehén».
Si te largas en este momento, y le informa a tu padre que nuestra reunión se adelantará para mañana por la mañana, esto no se volverá peor, tienes mi palabra, le aseguré. Si no lo haces e intentas huir con ella, bueno, en ese caso, déjame felicitarte, te habrás convertido en el nuevo heredero de la familia Ainsworth. Si las miradas matasen, la que me estaba dando el chico me hubiera mandado directamente al séptimo infierno, fue tanta su ira que sus manos comenzaron a sangrar. Te sugiero que obedezcas, con cada segundo que pasas en este lugar, su temperatura no hace más que aumentar, se burló Ilya. El chico no respondió inmediatamente, pero se alejó de Angélica antes de levantarse, luego nos miró directamente. Esto no se va a quedar así, dicho esto, desapareció, dejando a su hermana atrás. Ilya, me dirigió a mi hermana. Verifica que realmente se haya ido, por favor. Mi hermana ascendió, mientras que yo me giré hacia la mujer, a quien había colocado detrás de mí, y quien lucía tan, o más, alerta que antes. ¿Se encuentra bien? En un inicio, no me contestó, pero dio un pequeño asentimiento. Al ver que iba a ser difícil conversar, decidí primero presentarme. Mi nombre es Muramasa Shirou, encantado. Hice una pequeña reverencia, indicándole por favor que se presentase. Ella pareció sorprendida. Sin embargo, respondió con una reverencia propia y, finalmente, pude escucharla hablar. Ese Sakatsuki Yoko, igualmente. Asentí, al ver el progreso. Sakatsuki-san, imagina que no es ajena al término, hechicería, ¿verdad? Y Yoko-san tardó unos segundos en responder, pero, al final, avanzando. ¿Puedo suponer que forma parte de una familia de magos? Le preguntó, y, para mi sorpresa, ella lo empresarial. Qué extraño, pues su hija nos pidió ayuda utilizando hechicería, y precisamente, quienes les perseguían, pertenecían a una familia de magos. Esta vez, ella no respondió, simplemente bajó su mirada. Sin respuestas, ¿eh? Esto puede ser complicado. Intenté llegar a buen puerto. Está bien, comprendo que tenga sus secretos. Sin embargo, como puede ver, me he enemistado con los Ainsworth por protegerlas, y mañana tendré que reunirme con la cabeza de esa familia para resolver este asunto, agradecería que permaneciesen con nosotros hasta entonces. Nuevamente, no hubo respuesta, pero parecía estárselo pensado. No sé qué tanto haya convivido con los magos, Sakatsuki-san, pero no somos el tipo de personas que se rinden fácilmente, en el momento en el que los Ainsworth se enteren de que ya no están bajo nuestra protección, tenga por seguro que volverán a atacarles, y seguramente las estarán vigilando. La mujer siguió sin responder, ya a este paso, no sabría que utilizar argumentos para convencerla sin recurrir al uso de un poco de fuerza, y no quería tener que llegar a ese punto. Afortunadamente, antes de que cualquier otra cosa pase, la niña intervino. Mamá, ¿podemos ir con One-chan y Mii-san? ¿One-chan? ¿Mii-san? Me preguntó a mí mismo. ¿Miyu? Preguntó la mujer, mientras que la niña se acercaba seguida por Ilya. Ya verifiqué que no había nadie en las cercanías, me respondió mi hermana. Miyu, ¿qué fue lo que hiciste? Le preguntó Yoko-san. Yo quería que alguien nos ayudara, habló la niña y, por primera vez, pude observarla detenidamente, dándome cuenta que era muy parecida a su madre. Y si bien cuando esta fue utilizada como rehén, la chica mostró emociones, ahora no mostraba la más mínima expresión. Pedí que alguien de la familia nos ayude. Pidió. ¿Familia? ¿Alguien de la familia? Repitió Yoko-san. Luego nos dirigió la mirada a nosotros dos. Tal vez sea el destino lo que nos ha reunido. Luego de decir estas palabras, Yoko-san realizó una reverencia tradicional mientras decía: estaremos a su cuidado. Será un placer, respondí, con una leve reverencia también. Luego de acordarlo, me di media vuelta y caminé hacia donde se encontraba Angélica. Al igual que lo había hecho con Yoko-san, la cargué, y pude sentir cómo su temperatura permanecía elevada, a pesar de que ella ya había dejado de utilizar su hechicería en ella. Los poderes de ella sobre el hielo estaban relacionados con la privación del calor, pues en el mito, Loui privó al mundo del calor al encerrar al sol en una cueva antes de desatar el hielo y el frío sobre la tierra de Pohjola. Lo que ella había hecho era exactamente lo mismo, solo que en menor escala.
Había aplicado lo que, al final, habíamos nombrado como un sello calórico, reuniendo y sellando el calor del medio ambiente dentro de un recipiente. En este caso, Angélica había sido ese recipiente, lo cual produjo que su temperatura corporal aumentase. Como dependía del calor del medio ambiente, utilizarlo de noche era menos eficaz, requiriendo más energía mágica y tiempo para que el calor se concentrase en el recipiente y la temperatura aumentase hasta el punto de incapacitar a un enemigo, pero, por esa misma razón, era más difícil notar sus efectos. Esto era lo que le había ocurrido a Angélica. Y ya, su temperatura volverá pronto a la normalidad, ¿verdad?, le preguntó, mientras regresaba con los demás, cargando a la chica. No podemos permitirnos que le pase algo grave. Su temperatura regresará a la normalidad con el tiempo, me respondió. Ya que, el que su temperatura vuelva a la normalidad de golpe, también puede ser peligroso. Aún así, podemos ayudarla con compresas y ese tipo de cosas, pero primero tenemos que inmovilizarla. Asentí, luego tomé mi celular. Voy a realizar una llamada, tengo que avisarle a los demás que no podremos acompañarlos al aeropuerto, le comenté a mi hermana. Luego les explicaremos todo lo que ha pasado. Iré avanzando y yo procedí a hacer la llamada. Hola Amanda. Buenas, Shikun, ¿todo bien? Me contestó mi novia desde el otro lado de la línea. Necesito un favor, le respondí, yendo al grano. Fufu, déjame adivinar, necesitas que te excusa de los demás por no poder venir, ¿no es así? Me preguntó, por supuesto, ella ya lo sabía. Debido a que tuviste que detenerte para salvar a una madre y a su hija de unos horribles magos que las estaban persiguiendo. Sonreí, con cierta resignación. Me preguntó cómo lo sabes, respondí, irónicamente. Soy una gran pitonisa, me contestó. Sin duda acudiría a ti antes que al oráculo de Delfos, contesté, siguiéndole la broma. Sería una sabia elección. Tranquilo, déjamelo a mí. Suspiré, más tranquilo. Gracias. Siempre puedes agradecerme haciendo ese sueño realidad, me comentó, y estaba seguro que estaba sonriendo en este momento. Eventualmente, le respondí, sin entrar mucho en el asunto. Lo estoy esperando. Yo también, le aseguré. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Colgué y luego me dirigí hacia los demás. Terminé, podemos volver a donde aparcamos la motocicleta. Gracias, Nii-san, me dijo la niña, manteniéndose inexpresiva. Probablemente haya sido criada de forma estricta, pensé. Le contesté con una sonrisa. Un placer, Miyu. Habíamos regresado al lugar, y la motocicleta estaba tal y como la había dejado, lo cual era una de las ventajas de vivir en Japón. ¿Cómo vamos a viajar todos allí?, preguntó Sakatsuki-san, preocupada. Usted y yo viajaremos en la motocicleta, Sakatsuki-san, le respondí. A mi hermana, Miyu y Angélica las llevará Rou. ¿Rou?, preguntó la mujer. Asentí, y me acerqué al sabueso. Perdón por molestarte tanto, me encargaré que tus 2 raciones de mañana sean dobles, ¿te parece? ¡Guau!, ladró en respuesta, antes de comenzar a transformarse en su forma de oso. Sakatsuki-san se mostró muy sorprendida ante la transformación del sabueso en oso, e incluso Miyu se mostró ligeramente sorprendida. Es injusto como lo tienes en la palma de tu mano utilizando la comida, dijo ella mientras hacía un mohín. Le sonreí. Podría ofrecerle toda la comida del mundo y él aún así no aceptaría hacer algo que tú no quisieses. Rou se acercó a Iria, se inclinó y comenzó a lamerla. Ve bien, lo entiendo, exclamó entre risas. Pero, no hay cinturón de seguridad, ni tampoco, empezó a murmurar la mujer. Sakatsuki-san, recuerda que esto es magia, puede estar tranquila, Rou está acostumbrada, su hija estará a salvo, intenté calmarla. Puedo prometerle que no le pasará nada, le dijo Iria, sonriéndole. Coloqué a Angélica sobre Rou, y luego Iria se subió. Miyu, sin siquiera esperar al permiso de su madre, la niña se acercó, y me permitió subirla sobre el oso. Lista, declaró la niña. Diríjanse rápido a casa, recuerden que no pueden dejar que alguien los vea, le recordé a mi hermana. Ella asentándose. Tranquilo, tengo las runas preparadas para cualquier cosa.
Miyu, ten cuidado, estaré allí pronto, exclamó Sakatsuki-san, sin estar completamente convencida. Vamos Rou, dijo Iria. Te lo dejo a ti. Gruñó el oso, y comenzó a correr a una velocidad sorprendente para un animal tan grande. Luego de ver cómo el familiar se alejaba, me giré y me dirigí hacia la motocicleta, tomé el casco que ella había utilizado, y se lo ofrecí a Yoko-san. Ella todavía parecía dubitativa, pero lo ganó y se lo colocó. Luego de verla, me di cuenta de lo fuera de lugar que lucía esta al estar ella vistiendo un kimono tradicional. Me subí a la motocicleta y la invité a subir detrás de mí. Ella lo hizo, pero pude ver que se encontraba visiblemente incómoda y que no se estaba sujetando adecuadamente. Sakatsuki-san, puedo entender que no confías todavía en nosotros. Sin embargo, te lo advierto, esta motocicleta no fue hecha para ir lento, así que sería bueno que te sujetas lo mejor que puedas. Lo entiendo. A pesar de sus palabras, siguió sujetándose de una forma bastante torpe. Bueno, supongo que cuando comience, entenderá a lo que me refiero, y se sujetará adecuadamente. Dicho esto, encendí el vehículo y lo puse en movimiento, y más temprano que tarde, escuché detrás de mí un grito. ¡Ah! Por parte de Yoko-san. Nos tomó unos minutos regresar al castillo Einsberg. Y luego de acomodar a Miyu y a su madre, de mostrarles sus habitaciones e informarles que más tarde nos reuniríamos para decidir cómo encararíamos la situación, Iria y yo nos reunimos en la habitación en la cual habíamos traído a Angélica. La cual se encontraba acostada en una cama, con compresas de hielo para ayudar a bajar con más facilidad su temperatura. Las runas que le impedirán utilizar hechicería y la inmovilizarán si intenta escapar están listas, me aseguró Iria, luego de alejarse de nuestra prisionera. Asentí. Bien, yo me encargaré de vigilarla en caso de que despierte. Si quieres puedes ir con Miyu y Sakatsuki-san, y asegurarte que no intenten ninguna tontería. Ella asentándose. Los conoces, ¿verdad? La familia Ainsworth, los conocí durante la operación para frenar el ritual de Aylesbury, luego vinieron a la torre del reloj durante unos meses, le explicó. Una familia que utiliza la hechicería de desplazamiento, susurró mi hermana. Le di la razón. Así es, se han especializado en esto. ¿Ya habías oído hablar de ellos? Ella negó con su cabeza. No, pero la hechicería de desplazamiento surgió como una derivación de la alquimia, así que fue fácil identificarla, me explicó. Aunque su versión parece ser más avanzada que la estándar. No estoy segura de qué fue lo que hizo con esos días, al principio parecían normales. Lo eran, le aclaré. Pero fueron modificadas una vez que Angélica usó esa carta. La carta, asentí. Fue gracias a que la utilizada en un arma con filo que pude entenderlo. Ella hizo algo parecido a lo que tú hiciste con el sello calórico. Iria ladeó la cabeza, confundida. Tú transferiste el calor del medio ambiente a Angélica, ella desplazó el misterio que estaba almacenado en esa carta a las dagas, incluyéndolo, y modificándolas. La carta era un contenedor. Lo era, confirmé. La familia Ainsworth es muy antigua, no dudo que, a lo largo de su historia, hayan acumulado una buena cantidad de artefactos, códigos místicos, etc. Seguramente hayan estado transfiriendo sus misterios a contenedores portátiles, y luego los utilizan para modificar sus armas, entre otras cosas. Iria frunció el ceño. Pero eso degradaría el misterio. Es una regla fundamental en la hechicería de desplazamiento que aquello desplazado sufre de degradación. Es cierto, pero también lo es que esa familia ha reducido en gran medida esa degradación al pulir la hechicería de desplazamiento a través de las generaciones, contraargumentí. Supongo que han llegado a un punto donde les sale rentable, a pesar de la degradación. Tendremos que tener cuidado entonces. Como tal, no se le puede considerar como alta taumaturgia, así que mi resistencia mágica evita que lo puedan usar directamente en mí, pero debido a la multitud de usos que puede tener, todavía pueden ser una amenaza, concluyó mi hermana. Asentí, en mi caso, mi resistencia mágica innata era menor, y si bien la hechicería de desplazamiento no era alta taumaturgia, no necesitaba hacerlo para afectarme.
Por lo que había visto, si bien era prácticamente instantánea, dependiendo de cómo se usase, no se podía considerar como una hechicería poco poderosa, como solían ser gran parte de los hechizos de acción única y, a pesar de ser considerada como básica, la versión de los Ainsworn no podía ser definida utilizando esa palabra, así que, con mi resistencia mágica, no creía que fuese completamente inmune a ella, pero seguramente el utilizarla directamente en mí no provocaría un efecto instantáneo, lo cual me permitiría huir y mantenerme a salvo, siempre y cuando no me quede en un mismo sitio durante mucho tiempo. Todo esto claro, solo contando mi resistencia innata. Si estuviese utilizando algún código místico, o algún tipo de protección adicional, debería de poder bloquear cualquier efecto directo. Discúlpame, Shirou, Iria me sacó de mis pensamientos. ¿Por qué? Pregunté, confundido. Ainsworn tiene razón, ya tenemos muchos enemigos, y ahora seguramente tendremos uno más por mi culpa, me explicó. No pude evitar reírme. No hay nada que perdonar, incluso si no hubiera sido primero, habríamos acabado igual, porque yo también me habría interpuesto. Iria sonriendo y acercándose antes de irse, pero la detuve. Iria. Intenta ganarte la confianza de Sakatsuki-san, le pedí. Necesitamos saber por qué la familia Ainsworn perseguía a Miyu, o estaremos en desventaja durante las negociaciones. En el peor de los casos, podía recurrir a Mana, pero dependía tanto de ella no era bueno. Iria ascendió y yo me giré para vigilar a Angélica, pero, súbitamente, mi hermana adoptiva me llamó una última vez. Shiro. Me giré para ver qué quería, pero entonces fui incapaz de abrir de decir alguna palabra, literalmente. Mua. Iria separó sus labios de los míos, y, sonriendo, salió de la habitación sin darme oportunidad de respuesta. De repente, mi celular comenzó a sonar, sacándome de mi aturdimiento. Cuando lo tomé y vi quién era, no pude evitar hacer una mueca. Se trataba de Rin. Contesté y me preparé para lo peor. Shirou, ¿qué demonios hiciste? Me preguntó, claramente enojada. Suspiré, esta noche iba a ser larga. Notas del autor. Buenas a todos. Ha pasado un tiempo desde el último CAC, pero finalmente logré sacar tiempo para escribir uno nuevo. Espero que lo disfruten. Oro contra 2012. No prometo nada, pero es probable que sí le dé un papel aunque sea pequeño. Camilo Navas. 50. Es decir, como tal, nunca ha pasado en el canon, así que, en ese sentido, sí me inventé lo de los Tori. Sin embargo, lo de que son puertas que conectan espacios mundanos con espacios sagrados es una realidad, así que, utilizando la lógica del Nasuverso, no me sorprendería que pudiesen usar así. Sin más que decir, agradezco vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en el siguiente.